Hola, bienvenidos, somos Giovanni Renzo y esto es Colecciona 2. En esta oportunidad, retomando la línea de nuestros álbumes mundialistas Panini, queremos compartirles el de Italia 90, reimpreso por el diario Depor aquí en Perú en el año 2018 bajo licencia de Panini. Un mundial de 24 equipos que mantuvo el sistema de disputa del anterior, fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinales y final. Campeonato del cual, en lo personal, tenemos más presente aquella emotiva canción a la que regresamos cada cierto tiempo, muchos la conocerán y la disfrutarán. En cuanto al fútbol desplegado aquí, podemos decir que fue más conservador a comparación de anteriores campeonatos, primando en general las defensas sobre los ataques. Su bajo promedio de gol por partido, aproximadamente 2 por encuentro, lo dice todo. Así que dicho todo esto, empecemos con la revisión. Para empezar tengo que hablar brevemente del diseño de su portada. Sé que esta es una reimpresión de la versión internacional del álbum de aquel mundial, ya que para otros países Panini sacó versiones especiales, por ejemplo para México o para Colombia. Y seguramente algunos más también. Me llama la atención aquí este gráfico de dos futbolistas en acción, con incluso un fondo de la cancha y el público en las gradas, algo que yo aprecio mucho en álbumes futboleros, así como su diseño con las banderas formando filas en un sentido disperso, lo que jala la vista. Vemos por aquí también el sello oficial de esta Copa del Mundo, portada que marcaba diferencias con diseños anteriores definitivamente. Empezamos entonces con la primera página. Antes que nada, en esta oportunidad solamente pude hacer marcas de dos tipos, la C para el equipo campeón y el check para los jugadores destacados. Esta vez tuve oportunidad de consultar hasta 16 fuentes que dejaré como un comentario en este video como lo he hecho en los anteriores. Tenemos aquí luego la primera página como ya venía siendo habitual, con el palmarés de los campeones hasta el momento y los símbolos del Mundial Italia 90, entre ellos a su mascota. En lo personal llama mucho la atención por su loco diseño, el póster de aquel campeonato, la Copa del Mundo y así. Teníamos luego por acá el fixture que no tuve necesidad de llenar, una divertida secuencia en acción de la mascota llamada Chiao. Repito, bastante original esta mascota. Aquí la podemos ver, ¿no? Por aquí también. Y luego figuras de los estadios con su respectiva postal de la ciudad. Empezamos aquí con Roma, Firenze, Napoli, Bari. Por acá teníamos también más de Torino, Milano, Boloña, por aquí. Génova, Verona, Udine, Cagliari, Palermo, más de Chiao en acción, eran figuras muy parecidas, no sé si alguien se habrá confundido por aquellos años. Nótese que las figuras de los estadios en realidad son maquetas, ¿no? Bastante bien hechas, de todas maneras quedaban bastante bien. Y luego empezamos por aquí ya con el grupo A, con la selección anfitriona, la selección italiana, que después de mucho tiempo volvió a organizar un mundial, esta vez en circunstancias distintas a las de aquel mundial de Italia 34, ¿verdad? Este equipo italiano en este campeonato llegaría hasta el tercer lugar, destacándose varios futbolistas que en medio de sus circunstancias dieron todo por su selección. Por ejemplo, los defensas Giuseppe Bergomi, Franco Baresi, Paolo Maldini, que acá empezaba, gran defensa italiano, así como su mediocampista Roberto Donadoni y otro joven talento aquí, el gran Roberto Baggio, también conocido como Il Divino. Hay que decir, sí, que tanto el mejor jugador de este campeonato como el goleador fue un solo futbolista que lamentablemente Panini no puso, y creo que se le pasó no solo a Panini sino a todo mundo que estaba expectante de aquel campeonato. Me refiero a Salvatore Schillaci, el popular Toto, un futbolista que fue llevado a aquel campeonato como suplente y por circunstancias del equipo terminó siendo titular y metiendo goles claves, marcó 6 en total. Un jugador que no hace mucho ha fallecido, que tuvo su momento de gloria definitivamente en este campeonato. Un homenaje aquí para Salvatore, el gran Toto Schillaci, y que dio todo por su selección en aquella su Copa del Mundo. Luego en el mismo grupo A teníamos aquí a la selección de Austria, que quedaría en fase de grupos, así como a la selección de Checoslovaquia, a la extinta Checoslovaquia, que acá haría su último mundial como tal. Luego este país se dividiría en otros, que llegaría hasta los cuartos de final haciendo una aceptable campaña, destacándose su delantero Tomás Kurabi, autor de varios goles para su equipo en este torneo. Luego también teníamos a la selección de Estados Unidos, que volvían a los mundiales después de mucho tiempo.
aunque aquí solamente llegaría hasta fase de grupos. Luego de esto, Estados Unidos empezaría a cambiar su historia futbolística en las Copas del Mundo. Luego por acá empezaríamos con el grupo B, con la selección que quedó subcampeona en este campeonato, que venía de ser la campeona, dicho sea de paso, en el mundial anterior, la selección argentina, liderada por este crack del fútbol mundial llamado Diego Armando Maradona, que por supuesto destacó en este campeonato y fue importantísimo para que Argentina se quede así de repetir aquella hazaña, entre otros grandes futbolistas que destacaron también aquí. La jugada que más destaco en este campeonato fue la previa que hizo Maradona para habilitar a Canilla en aquel gol a Brasil en los octavos de final. Estuvo muy cerca Argentina, que perdió en la final ante un equipo que cobraría su revancha. Luego tenemos aquí a la selección de la Unión Soviética, la extinta ya, que también haría su última participación como tal, pues luego se convertiría en Rusia y otros países más. En esta oportunidad solamente quedarían en fase de grupos. Luego tenemos también en este grupo a la selección de Rumania, selección que llegaría hasta los octavos de final. Volvía al Mundial también después de mucho tiempo. Y para terminar el grupo B, en solo esta página de figuras dobles, tenemos a la selección de Camerún, que daría una muy buena impresión en este campeonato, llegando hasta los cuartos de final, perdiendo en aquel partidazo contra Inglaterra por 3-2 en esa instancia, practicando un fútbol frontal y, por qué no decirlo, también vistoso dentro de lo que cabía en aquel campeonato. Luego, ya iniciando el grupo C por aquí, en esta página también de figuras dobles, teníamos a la selección de Costa Rica, debutante en las Copas del Mundo en aquel momento, que también haría una muy buena participación para ellos, llegando hasta los octavos de final. Entre otros futbolistas costarricenses que dieron todo por sus colores, hay que destacar a su arquero Luis Gabelo Conejo. Queda para recuerdo su costumbre de rezar antes de cada uno de los partidos de su selección. Luego teníamos en el grupo C también a la selección brasileña, la siempre protagonista y poderosa selección, aunque aquí lamentablemente para ellos quedarían un poco más lejos esta vez, en los octavos de final, perdiendo en aquel partido ante Argentina. Igual fue suficiente para que destaquen un par de futbolistas, por ejemplo su arquero, aquí un joven Tafarel que mostró mucha solvencia en la parte posterior, así como a su mediocampista Jorginho, en sus mejores años sin duda. Luego teníamos a la selección de Escocia, que quedaría en fase de grupos. Y para finalizar el grupo C, tenemos acá la selección de Suecia, que quedaría eliminada también en fase de grupos. Luego, empezando el grupo D, tenemos aquí a la selección que fue la campeona de esta Copa del Mundo, a la selección de Alemania Occidental todavía. Sería también su último mundial como Alemania Occidental, porque ya se había derrumbado en aquel entonces el muro de Berlín y comenzaba la reunificación alemana. Un equipo muy solvente, sobre todo en la parte defensiva, que aunaba sus talentos tanto en el medio campo como en el ataque, logró quedarse con su tercera Copa del Mundo hasta el momento. En esta selección campeona, aquí como ven le puse la C de campeones a la figura del equipo teutón, hay que destacar a sus defensas, Jürgen Kohler, Guido Buchwald y Andreas Brehme, de gran nivel defensivo hay que decirlo, así como a su mediocampista, el gran Lothar Matthaus, que fue el líder de la selección en esta campaña. Y por supuesto a su delantero, otro grande también del fútbol mundial, Jürgen Klinsmann, que aquí estaba en sus mejores años. Quiero aprovechar también para destacar algo que no había hecho, el diseño de las figuritas, ¿no? A diferencia de otros álbumes, no es un estilo lineal, sino de esta manera. Destaco su disparidad, lo que le da un toque también distinto, ¿verdad? Se agradecía bastante. Aquí teníamos entonces a la selección campeona, que quedaría en la historia. Luego por acá tenemos a otra que también jugaría su última Copa del Mundo como tal, a la extinta Yugoslavia, que en este campeonato llegaría hasta los cuartos de final, destacando entre sus futbolistas a su mediocampista Dragan Stojkovic, así como a un joven Robert Prosinecki, jugadores que luego veríamos en las selecciones de los nuevos países que se formaron después de la disolución de la Yugoslavia. Luego teníamos por aquí en el grupo D también a la selección de Colombia, que volvía a las Copas del Mundo después de tiempo. Una selección colombiana que empezaba con una gran generación de futbolistas, que practicaban un fútbol alegre y vistoso. No hicieron mala campaña para prácticamente ser como un segundo debut para ellos, ya que llegaron hasta los octavos de final, perdiendo en un recordado partido ante Camerún. Y luego para finalizar el grupo D, en una sola página en figuras dobles también tenemos a la selección de los Emiratos Árabes Unidos, que hacía su debut en las Copas del Mundo, me parece que no ha vuelto hasta el momento, quedando eliminada en fase de grupos. Luego empezando en el grupo E, en una sola página, figuras dobles también, tenemos a la selección de Corea del Sur, que solamente quedaría en fase de grupos.
Luego tenemos a la selección de Bélgica, llegaría hasta los octavos de final aquí, destacando a un ya afianzado Vincenzo Sifo, mediocampista belga, muy importante para su equipo en aquellos años. Luego en el mismo grupo tenemos a la selección de España, que llegaría hasta los octavos de final esta vez. Luego aquí tenemos a la selección de Uruguay, que tenía su segundo mundial consecutivo, quedando en los octavos de final también. Y para finalizar de grupos tenemos aquí al F con la selección de Inglaterra, selección que en este mundial llegaría hasta el cuarto puesto. Protagonista del que quizás sea el mejor partido del campeonato, me parece que el partido que tuvo más goles, aquel partido en cuartos de final ante Camerún, al que Inglaterra venció por 3-2. Entre sus futbolistas hay que destacar en este campeonato a sus defensas Paul Parker y Des Walker, así como a su mediocampista, aquí un joven Paul Gascoigne, un personaje del fútbol hay que decirlo también. Una selección inglesa que se quedaría con la espina, ya que perdió en semifinales ante Alemania, la que posteriormente iba a salir campeona. Luego tenemos a la selección de Holanda que volvía a los mundiales después de aquella gran generación, una selección que despertó muchas expectativas, pues venían de campeonar una Eurocopa 2 años antes. Lamentablemente para ellos, aquí no estarían a tan buen nivel, llegando hasta los octavos de final. Fueron mejorando de a poco, sí hay que decirlo, pero tuvieron la mala suerte de enfrentarse en esa instancia a la que posteriormente iba a ser la campeona, Alemania. Luego tenemos a la selección de Irlanda, que hacía su debut también en las Copas del Mundo, llegando hasta los cuartos de final, una actuación bastante digna hay que decirlo. Y por último, terminando el grupo F y el álbum, ya en una sola página, en figura doble tenemos a la selección de Egipto, debutando también en una Copa del Mundo, que quedaría en fase de grupos. Luego aquí tenemos mi página favorita, no mentira, pero es el fixture que estas reimpresiones nos ponían, con todos los resultados para saber a detalle cómo se desarrolló el fútbol en este campeonato. Aquí la licencia que tenía el Deport por parte de Panini. Y así terminamos la revisión de esta colección. Aquí en la parte posterior tenemos el mapa de Italia con las diferentes sedes señaladas por el simpático y original Chiao. Esta fue entonces nuestra colección del Mundial Italia 90 de Panini. Esperemos que les haya gustado el video y con nosotros será hasta la próxima.